a retomar donde estoy, la unidad 2. La idea es que tengamos, terminemos la unidad 2 en esta semana y podamos tener el examen parcial de esta unidad en esta semana antes de que empiece. En teoría parece que la semana de la facultad es la siguiente, entonces va a haber pláticas y va a haber talleres y va a haber una serie de actividades la siguiente semana. Entonces me interesa terminar la unidad 2 en esta. Entonces vamos a ir a... Ok, listo. Bueno, ¿me podrían decir dónde nos quedamos? Porque estoy un poco confundido. Según yo empezamos a ver ecuaciones en diferencias. Vimos esto de ecuación parte homogénea, parte particular. No, nos quedamos más atrás. ¿Más atrás? Sí, en donde dice demostrar estabilidad. No, entonces más adelante. ¿Por aquí? No, sí atrás. Sí, es atrás. Y antes, a ver. Ahí. ¿Ahí? Ok. Sí. Bueno, a ver, entonces, lo que teníamos es, en términos, vimos que una forma de representar la salida a un sistema lineal invariante en el tiempo es a través de su convolución. ¿Ok? Esta es la forma que tiene la convolución. ¿Ok? En la convolución, entonces, veíamos dos propiedades importantes. Una era la causalidad. El sistema va a ser causal siempre y cuando la respuesta al impulso antes de 0 tenga valores de 0. ¿Okay? Esa es la condición de causalidad. Y el sistema va a ser estable. Acuérdense, estable para nosotros dijimos que era si entra una señal que está limitada en amplitud, la salida también está limitada en amplitud. Es para nosotros estabilidad. Y la condición para que podamos evaluar si un sistema es estable, la podemos aplicar a la respuesta al impulso. Y la condición es que la respuesta al impulso sea lo que se llama sumable en su valor absoluto. Esto quiere decir que si nosotros sumamos todas las muestras de la respuesta al impulso, esto nos va a dar un valor. Mientras eso se cumpla, entonces tenemos nosotros un sistema estable. Y ahorita podemos ver por qué. O sea, ¿por qué tenemos esta condición asociada con la estabilidad? A ver, podemos verificarla si tomamos la definición de que era estable. Es decir, vamos a tomar una señal que esté de entrada acotada. Fíjense, aquí me equivoqué. Una señal de entrada acotada. Es decir, existe un valor tal que su magnitud siempre está limitado. Vamos a sustituir esta propiedad en la convolución. Entonces, la salida, el valor absoluto de cualquier muestra de la salida, le aplicamos la convolución y decimos la salida es la convolución de la respuesta al impulso convolucionada con la entrada. Esta es la definición. Y aquí tenemos una sumatoria de términos. Si ustedes recuerdan, por ahí veíamos que teníamos una cierta propiedad, que si teníamos tres números
el valor absoluto siempre era menor o igual que la suma de los valores absolutos individuales. ¿Ok? En general, si nosotros tenemos una sumatoria y le tomamos el valor absoluto, esto siempre va a ser menor o igual que la sumatoria de los valores absolutos individuales. Esto lo podemos aplicar ¿ok? Y también recordando que si yo tengo el valor absoluto de A por B, esto es igual a valor absoluto de A por valor absoluto de B. ¿Ok? Entonces, esto lo aplico y entonces me queda menor o igual que la sumatoria de los valores absolutos. Pero como es un producto, me queda valor absoluto de la muestra késima de la respuesta del impulso por valor absoluto de la respuesta del impulso de n menos k. Pero si se fijan, la entrada siempre está acotada. Entonces, cualquier muestra es menor o igual que este valor m, ¿ok? Y entonces esto vuelve a ser menor o igual y para garantizar que esto siempre esté limitado, necesito yo garantizar que esto en rojo converja. Y entonces esta es la condición de estabilidad que les mencionaba aquí arriba. ¿Ok? Entonces, para nosotros, estabilidad va a implicar que la respuesta del impulso, cuando suman todas sus muestras, esto siempre converja a un valor. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una respuesta al impulso que es A de n para muestras positivas y B de n para muestras negativas. Y el ejemplo lo que les pide es encontrar bajo qué condiciones de A y B se cumple la estabilidad. ¿Qué condiciones debe tener A y qué condiciones debe tener B para que esto sea estable? Es decir, para lograr que la sumatoria de todas las muestras de la respuesta al impulso, esto sea acotado. ¿Ok? Debemos de encontrar qué condiciones para A y qué condiciones para el parámetro B. ¿Sale? Fíjense, bueno, esto es igual. Lo voy a escribir así. Esto sería B a la menos 2, B a la menos 1. Aquí sería A a la 0, A a la 1, al cuadrado. Y así me voy. ¿Sale? Esa es la forma que tendría la respuesta del impulso. Bueno, la condición, voy a sumar todas las muestras, ¿ok? Desde K menos infinito a infinito. Acuérdense que dijimos que esto era, voy a poner aquí, esto es esta es la condición. Entonces sustituyo. Y entonces esta sumatoria la puedo partir en una parte, en una sección positiva de índices, que irían desde 0 hasta infinito, y en una sección negativa de índices. ¿Ok? Después, esta parte con los índices negativos, miren, voy a hacer algo que se llama un cambio de índice en la sumatoria. Y entonces voy a poner K tilde es igual a menos K. ¿Ok? Y entonces aquí lo único que tendría es K tilde. K tilde. ¿Sale? Estoy cambiando, entonces aquí me va a quedar, en lugar de quedar de menos infinito a infinito, les quedaría desde infinito hasta 1.
¿ok? Con este nuevo índice, porque entonces me queda en el signo contrario del original, ¿ok? Y esta sumatoria estaría entonces empezando desde 1, pero yo necesito que empiece desde 0 para poder utilizar la serie geométrica y entonces le resto el valor que tendría en 0. Cuando este índice vale 0, esto se vuelve 1, entonces básicamente le estoy restando el valor de la sumatoria en ese índice, en el índice 0. Y entonces aquí tengo una serie geométrica y aquí tengo otra serie geométrica. ¿Ok? Y la condición para que la serie geométrica en rojo converja es que el valor absoluto de A sea menor a 1 y en la segunda serie geométrica, la que está en azul, lo que yo necesito es que 1 entre, en este caso, 1 entre valor absoluto de B es menor a 1 y esto lo que me lleva es que el valor absoluto de B es mayor a 1. ¿Ok? Entonces, para que esto converja, necesito que A es menor a la unidad y B es al contrario, mayor a la unidad. ¿Ok? Y eso los lleva a, esta sería la condición de estabilidad. ¿Ok? Entonces necesito para estabilidad que los coeficientes de la parte positiva, el coeficiente A, sea menor a 1 en magnitud y de la parte negativa sea mayor a 1. Tiene sentido porque la parte negativa, se fijan, van a ir a potencias negativas. Entonces necesito que sea mayor a la unidad para que converjan los límites. A ver, no sé si tengan alguna pregunta. Hasta ahorita no, profe. ¿No? Bueno. Tenemos del sistema lineal invariante del tiempo que se representa por la convolución, tendríamos dos respuestas generales. La respuesta que se va a llamar de respuesta al impulso finita y de respuesta infinita. Uno le vamos a llamar FIR, esto viene de el acrónimo en inglés, Final. Y en inglés viene de infinite. Ok, ¿sale? La respuesta al impulso FIR es aquella que después de un cierto número de muestras vale exactamente 0. ¿Sale? Hay valores a partir L y M, a partir de los cuales hacia atrás vale 0 y hacia adelante vale 0. ¿Ok? Entonces, para todo n menor a L vale 0 y para todo n mayor a M vale 0. O sea, tenemos la respuesta al impulso solamente es diferente de 0 en un rango finito, es lo que quiero decir. ¿Okay? Eso se llama respuesta FIR. Respuesta IR o respuesta infinita significa que o para el tiempo positivo o para el tiempo negativo, la respuesta siempre es diferente de 0. Nunca se hace 0, se daría 0 en el límite. ¿Ok? Chequenme esos dos tipos de respuestas al impulso, la finita y la infinita. Esta sería una respuesta al impulso finita. Esta sería una respuesta al impulso finita. ¿Sale? Fíjense que aquí es exactamente 0.
Y aquí también. Entonces, es diferente de 0 solamente en un rango muy particular. Y la respuesta infinita es como la que está aquí abajo. Fíjense que nunca se hace 0, digamos, para el rango positivo, aunque va decayendo, eso nunca se hace exactamente 0. Siempre va a tender a ser 0 solamente en el límite. ¿Ok? Si ustedes recuerdan un sistema causal, entonces la convolución empieza solamente para, en este caso, para k igual a 0 hasta infinito, aquí es h de k, x de n menos k. Ok, esta sumatoria se vuelve nada más para la parte positiva de índices. Cuando ustedes expanden esto, aquí si se fijan les va a quedar h de 0 por x de n. O sea, la respuesta del impulso en 0 por la muestra actual de la entrada. Y luego, la respuesta al impulso en la muestra 1, la muestra a la entrada en una muestra anterior. Luego h de n menos 2, h2, x de n menos 2, y así me voy. Si yo tengo una respuesta IR, esto voy a necesitar cada vez más memorias de la entrada. ¿Ok? Entonces, una consecuencia de esto es que un sistema de respuesta al impulso infinita voy a requerir una memoria infinita de la entrada, lo cual no es práctico. ¿Ok? Entonces vamos a ver en la siguiente sección que una manera de poder tener una representación alterna le vamos a llamar las ecuaciones en diferencias. A ver, vamos a ver este ejemplo que lo que busca es clasificar los sistemas lineales invariantes en el tiempo que podemos expresar por la convolución en tres tipos: causal y no causal, ¿ok? Estable y no estable, y FIR o IR, o sea, respuesta al impulso finita o infinita. Vamos a ver este primero. Dice, h de n es u de n más 2 menos u de n menos 3. Si ustedes lo graficamos, la respuesta al impulso, a partir de que muestra vale 1, h. ¿De menos 2? De menos 2. Y antes de menos 2, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, en menos 2, aquí está. En menos 1. En 0. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuál vale 1? ¿Hasta 2? Hasta las 2, fíjense. Porque en la 3 ya se cancela. En la 3 ya valdría 0. ¿Sale? Entonces la respuesta al impulso estaría como una ventanita. Del 0 vale 2, en 2 muestras vale 1 hacia la izquierda. Y en 2 muestras subsecuentes vale 1 hacia la derecha. Y después vale 0. Esto, si se fijan, es no causal porque es diferente de 0 para muestras negativas, la menos 1 y menos 2. Entonces, en este caso, es no causal. Es estable porque si ustedes suman las muestras de la respuesta al impulso, pues ¿cuánto les va a dar? 5. Entonces es estable. Y es una respuesta FIR porque a partir de 3 en adelante y de menos 3 hacia atrás vale 0. ¿Sí me cachan de ese primer ejemplo?
Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Es que se me trabó un poco. A ver, en este caso es no causal porque vale 0. La respuesta es diferente de 0 para la muestra -1 y para la muestra -2. Entonces esto quiere decir que es no causal, porque tendría que ser exactamente 0 para toda muestra negativa. Y es estable porque sumamos todas las muestras de la respuesta al impulso y esto les da 5. Okay. ¿Sale? Esto es menor a infinito. ¿Ok? Y es F y R porque a partir de -3 hacia atrás y a partir de 3 hacia adelante vale 0. ¿Ok? Entonces por eso sería no causal, estable y F y R. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es un escalón. Entonces, para todas las muestras negativas vale 0. Y para las muestras positivas vale 1. ¿Ok? Entonces, esto es causal porque el escalón para muestras negativas vale 0. No es estable, o sea, es inestable, porque cuando ustedes suman todas las muestras, pues eso va a tender hacia infinito. ¿Ok? Y es IR porque nunca se hace 0 para muestras positivas. O sea, siempre es diferente de 0. Último caso. Este es H, la respuesta al impulso es un medio valor absoluto de n. Fíjense que esto lo que les da es que la respuesta al impulso en 0 vale 1 y después valdría, si se fijan aquí es un medio, aquí valdría un medio en -1. Y luego aquí valdría un cuarto y aquí valdría un cuarto. Y aquí valdría en este caso un octavo y aquí valdría un octavo. Y así me voy. ¿Sale? Es no causal porque vale diferente de 0 para muestras negativas. Es estable porque si ustedes suman todas las muestras del lado derecho e izquierdo van a ver que eso es finito. Y es IR porque nunca se hace 0. Porque si se fijan, siempre vale diferente de 0. ¿Ok? A ver, no sé si tengan dudas de ahí. No, ninguna. ¿Se podría repetir por qué es estable, por favor? Porque es estable. ¿Cuál es la condición de estabilidad que vimos? Que tenga una respuesta acotada para una entrada acotada. Ajá. Ese es el concepto base de estabilidad. Y ahorita dijimos que esto era... Esta era la condición para que fuera estable.
¿Ok? La definición de estabilidad la relacionas con la respuesta al impulso, y entonces la respuesta al impulso debe cumplir que cuando tú sumas todas sus muestras, esto te debe dar un valor que no converge a un valor. ¿Sí? Sí. Entonces, en el caso que tenemos aquí de este ejemplo, vamos a ver. Aquí sería un medio al valor absoluto de n. ¿Ok? Y entonces esto es igual a, si se fijan, esto es, lo podemos partir en dos, vamos a decirlo. La parte positiva ya equivale a n, ¿ok? Y en la parte negativa, aquí tendría que ir hasta menos 1, y aquí sería un medio, y equivale menos n, porque es valor absoluto, entonces, ¿ok? La primera sumatoria no tengo problemas, es una serie geométrica. Y lo que voy a hacer en la segunda es cambiar el índice, ¿ok? Voy a tomar m igual a menos n, y entonces esto va a ir desde ¿ok? Es lo mismo sumar de 1 a infinito que de infinito hacia 1. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar el orden. ¿Ok? Y si se fijan, la primera sumatoria se ve casi igualita a la segunda. Lo único es que esta empieza en 1 y la otra empieza en 0. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle y sumarle el mismo valor que tomaría en 0, que en este caso, cuando m vale 0, esto vale 1. Entonces, esto es y aquí le resto 1. ¿Ok? Y ahí yo tengo dos series geométricas que están sumadas, entonces esto va a ser, es lo mismo, serían 2. Y aquí le estoy restando el 1. Y entonces aquí me quedaría, como es una serie geométrica, este es 1 menos 1 medio. Y aquí tengo el menos 1 arrastrando. ¿Y esto cuánto me da? Entonces aquí me quedaría
2, 1 menos 1 medio. Esto es 1 medio menos 1. ¿Y esto cuánto les da? Les queda 4 menos 1, les queda 3 y esto es menor a infinito. ¿Ok? A ver, no sé si hubiera dudas aquí. No, todo bien, profe. Entonces tengo estos tres casos. Y bueno. El problema que tengo es para los sistemas que tienen respuesta infinita al impulso. Yo requeriría una memoria infinita de la entrada para calcular en cualquier instante la salida. Eso es un problema de implementación. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, lo que voy a hacer es tener una representación alterna, ¿ok? Que lo que se llama es una ecuación en diferencias, ¿ok? Un sistema IR necesita un número infinito de muestras de la entrada. Lo que voy a hacer es entonces tomar una representación alterna. Esto es muy, o bueno, lo pueden tomar como una contraparte de lo que pasa en sistemas en tiempo continuo. Cuando vieron señales y sistemas, por ahí veían que un sistema lineal lo pueden representar por la convolución, pero también lo pueden representar por una ecuación diferencial. Esta es básicamente la misma idea. Aquí hay una convolución en tiempo discreto y ahora no hay ecuación diferencial, pero hay ecuación en diferencias. Las ecuaciones en diferencias tienen una estructura que se llama recursiva. Lo que quiere decir es que la salida actual va a depender de la salida anterior, ¿ok? Más una parte de la entrada. Entonces, aquí si se fijan en el caso 1, dice la salida actual depende de la salida anterior más una parte de la entrada actual. En el caso 2 es exactamente lo mismo. Estos se llaman ecuaciones en diferencias. O recursivas. ¿Ok? Ecuaciones en diferencias o recursivas. Ustedes, por ejemplo, han utilizado estas ecuaciones en diferencias o recursivas en muchos planteamientos que a lo mejor ya vieron en sus cursos fundamentales de los primeros semestres y a lo mejor no los habían identificado. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron los métodos para calcular raíces de un polinomio? Sí, los de Sí, Newton y eso. exacto. Si ustedes recuerdan el método de Newton, es un método recursivo, porque ahí les decía cómo calcular la raíz, cómo actualizar la raíz en términos de la anterior, y eso lo que hacía era generar un ciclo y eventualmente iban a converger hacia lo que era la raíz. Aquí la idea es qué condiciones podemos establecer para garantizar la convergencia también. ¿Ok? Muchos algoritmos que se utilizan en ingeniería tienen esta estructura recursiva. ¿Okay? Los sistemas IR pueden llegar a ser estructurados de forma de estas ecuaciones recursivas. Los sistemas FIR no. Los sistemas FIR no van a poder ser expresados de esta manera. ¿Ok? En términos de la salida
actual y la salida, la salida actual no la pueden representar en términos de la salida anterior. ¿Ok? Los FIR. ¿Ok? Los únicos que pueden ser expresados de esa manera son los sistemas con respuesta infinita. ¿Ok? ¿Hasta aquí vemos bien? La contraparte que tienen ustedes en tiempo continuo son las ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí lo que vamos a ver ahorita es cómo podemos resolver una ecuación recursiva, cómo podemos encontrar la salida o la expresión ya nada más limpia de la salida. Y lo que vamos a encontrar es que como la ecuación diferencial, si ustedes recuerdan, la ecuación diferencial tenía dos partes en su solución, la parte homogénea y la solución particular. Aquí vamos a tener prácticamente lo mismo. Vamos a ver este ejemplo. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver este ejemplo. ¿Ok? Este ejemplo lo podemos escribir, vamos a escribirlo con diagramas de bloques. ¿Sale? Sería esta la estructura que tendría. Aquí lo que tienen es una memoria, entonces aquí tienen y de n menos 1. ¿Ok? Fíjense, vamos a buscar encontrar las muestras de la salida. Entonces, voy a tomar la salida en 0, es la salida en la muestra anterior, o sea, en y de n-1 por a más x de 0. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo x de 0. Digo y de 0, perdón, la salida en 0. Luego, la salida en 1, esto sería a por la salida en 0 más la entrada en el instante 1. Y lo que voy a hacer es sustituir quién es la salida en 0. ¿Ok? Entonces, si se fijan, al momento de sustituir ustedes, les va a quedar aquí a cuadrada y de menos 1 más a de x0 más x de 1. ¿Ok? Después, en la salida en el instante 2 es el escalar a por la salida en el instante 1 más la entrada en el instante 2. Y lo que van a hacer es sustituir quién es la salida en el instante 1. Y esto lo van a colocar aquí. ¿Ok? Y si se fijan, al multiplicar les quedaría a cúbica por y de menos 1 más a cuadrada de y de 0 más a x de 1 más x de 2. Al final, si ustedes se van fijando, les va quedando este término en función de las condiciones iniciales y estos términos en función de la entrada. ¿Ok? En general, para el instante n, esto en rojo le vamos a llamar la solución homogénea. ¿Ok? Y esto que está en azul
Vamos a llamar la solución forzada o particular. ¿Ok? Entonces, esta solución de la ecuación de diferencias se ve exactamente igual que lo que veíamos en ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y si se fijan, la solución particular o forzada, pues es la que obtendríamos por la convolución. La convolución, considerando que la respuesta del impulso es A de n o A a la n, ¿ok? Para valores positivos de n y 0 para valores negativos. ¿Ok? La pregunta es ahora, ok, voy a tener eso. ¿Qué pasa en general? Porque este es un caso muy particular, no es una ecuación recursiva de primer orden. ¿Qué pasa en el caso general? ¿Qué pasa para una ecuación recursiva más general? Entonces vamos a tomar este caso. ¿Sí? Fíjense que esto lo podrían escribir como y de n y aquí ustedes tendrían sería b de 0, x de n ¿ok? Y lo que hacemos es despejar quién es la muestra actual de la salida. Y lo que tienen es esto de aquí, la expresión que está aquí abajo. Esto es menos A1 aquí sería x de n menos 1. Ok. Y esta es la estructura que tenemos aquí. Ok, nada más, más compacta como una sumatoria. Ok. Y en este caso, estos son coeficientes constantes, estos B's. Y yo tengo, si se fijan, n retrasos asociados con la salida y m retrasos asociados con la entrada. ¿Ok? Esta es la ecuación más general en diferencias. ¿Ok? Y entonces aquí hay... Aquí hay n retrasos o n unidades de memoria. Y aquí hay m unidades de memoria. Okay. ¿Sí? La pregunta entonces en general, aquí ya vimos un ejemplo de cómo calcular la homogénea y la particular para el caso de primer orden. La pregunta es, ¿qué pasa en un caso más general como el planteamiento que veíamos aquí arriba? ¿Ok? ¿Cómo obtener la solución general? Es decir, la parte homogénea más la parte particular. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hacíamos en ecuaciones diferenciales. Si ustedes recuerdan en ecuaciones diferenciales, para encontrar la parte homogénea, cancelábamos la entrada y veíamos cuál era la ecuación diferencial resultante. ¿Okay? Aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a cancelar esta parte que depende de la entrada
y me va a quedar la parte homogénea de la ecuación en diferencia. Okay. ¿Se acuerdan ustedes cómo calculaban o cómo encontraban la parte homogénea de una ecuación diferencial? ¿Cuál era el procedimiento que seguían? ¿No se acuerdan? ¿Ecuaciones diferenciales? Hallar las raíces. Ajá. ¿Recuerdan cómo surgían esas raíces? ¿A partir de qué planteamiento? En el caso de ecuaciones diferenciales, lo que ustedes suponían es que la ecuación, digo, la solución homogénea tomaba una forma de una exponencial e a la lambda por t. Y cuando sustituían esa e a la lambda por t en la ecuación homogénea, les generaba lo que se llamaba el polinomio característico. Aquí va a ser algo muy similar, pero ahora lo que vamos a suponer es que la forma base de la solución es lambda a la potencia n. ¿Ok? Y en este caso, si se fijan, esto es equivalente de aquí a y a la n. Lo que vamos a hacer es sustituir lambda a la n, y si se fijan, ¿qué es lo que me queda? Me va a quedar lambda a la n más a1 lambda n menos 1 más a2 lambda n menos 2 y esto se llama el polinomio característico. ¿Ok? Este polinomio característico está un poco, no se ve tan amigable, pero lo que hacen es nada más sacar factor común lambda n menos n mayúscula, y entonces aquí ahora sí ya les queda una forma más amigable, y esto es ¿ok? Y ese es el polinomio característico el que utilizan. Este que está aquí. ¿Ok? Este polinomio le van a calcular sus raíces. ¿Ok? Y vamos a hacer exactamente lo que hacíamos con ecuaciones diferenciales. La forma homogénea eran e, la exponencial a la raíz por t. Aquí va a ser muy similar, nada más que aquí la forma va a ser la raíz a la potencia n, que es el índice de muestra, por las constantes que me representan los escalamientos que tengo que encontrar. ¿Ok? Estos constantes los voy a calcular en función de las condiciones iniciales. Así igualito como le hacíamos en ecuaciones diferenciales. ¿Ok? La forma particular o la solución forzada, o la salida particular, la salida forzada,
la van a encontrar al momento de que ustedes sustituyen una forma igual a la de la entrada en la forma particular. Es decir, que si la entrada es una forma exponencial, la forma particular o la salida particular va a tener el mismo comportamiento. Si es sinusoide la entrada, también la forma particular. Y es así también como se hace en ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo, que lo que les pide es encontrar la solución homogénea considerando este escenario. Tengo esa ecuación y tengo que en menos 2 vale 0 y en menos 1 vale 5. ¿Ok? A ver, déjenme, vamos a hacerlo acá en el borrador, no en el borrador, en OpenBoard. Entonces vamos a calcular esto. Entonces la ecuación homogénea cuatro así, ¿verdad? 0 menos 1. Ok, entonces lo que quiero calcular es eso. ¿Sale? A ver, ¿sí, me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, voy a ponerlo aquí con un color azul. Lo que voy a asumir es que la solución homogénea es lambda a la n. ¿Ok? Entonces, si fijan, les va a quedar aquí lambda a la n menos 3 lambda n menos 1 menos 4 lambda n menos 2 es igual a 0. ¿Ok? Y voy a tomar factor común lambda n menos 2. Y entonces aquí les queda lambda al cuadrado menos 3 lambda menos 4 igual a 0. ¿Ok? En este caso, este va a ser el polinomio característico. ¿Ok? Y ese polinomio lo pueden expresar como factorizando si se fijan les van a quedar dos números que multiplicados me den menos 4 y sumado menos 3. Entonces aquí Menos me queda 4 y más 1. Ajá. Y entonces tenemos las raíces en 4
y menos 1. ¿Ok? Sustituyendo, eso lo que nos lleva es a que la solución homogénea va a ser una constante por la raíz 1 a la n, entonces sería 4 más una constante 2 menos 1 a la n, y todo eso para... ok, está bien. ¿Sí me cachan ahí? Sí. Bueno, vamos a checarla. ¿Cómo obtener C1 y C2? Que es lo que nos queda pendiente. Entonces vamos a aplicar las condiciones iniciales. Entonces, va, qué bueno. Y les quedaría en 0, esto es C1 más C2, y esto tiene que ser igual a... perdón. Miento. Tengo que sustituir en las condiciones iniciales que tengo marcadas. Entonces, en menos 1 tendría C1, 4 menos 1, y esto va a ser igual a 5. Y en menos 2 menos 1 a la menos 2, esto es igual a 0. Si se fijan, aquí les va a dar una ecuación que es C1 entre 4 menos C2, esto es igual a 5. Y esta ecuación de abajo les va a quedar C1 entre 16 más C2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Fíjense que pueden sumando las ecuaciones. Como tienen signos diferentes, pueden sumar y eso les va a cancelar C2, entonces les va a quedar C1 entre 4 más C1 entre 16. Esto es igual a 5. Y entonces aquí les va a quedar 5/16 avos. Ajá. 5C1 entre 16 es igual a 5. Entonces, C1 es igual a 16, ¿verdad? Ok. Y si se fijan, sustituyendo de la primera ecuación, tienen que C2 es igual a C1 entre 4 menos 5. Entonces aquí sería 16 entre 4 menos 5. Esto les queda menos 1. ¿Ok?
Y entonces ya tienen la solución homogénea. Esto es C1 es 16 por 4 a la n menos 1 a la n. Bueno, aquí lo podrían todavía simplificar, si se fijan, porque 16 es 4 al cuadrado, entonces aquí lo pueden poner como 4n más 2, y aquí este menos 1 lo pueden agregar, y entonces menos 1 de n más 1. ¿Ok? Y esta es la... No sé si se entendió. Muchachos, Sí, profe, sí está claro. Sí, profe. y aquí entonces les queda. A ver, vamos a tratar de hacer esto en Python. Pueden generar ustedes la solución. Si se fijan, la solución homogénea sería aquella en la cual ustedes colocan la entrada igual a 0 y colocan condiciones iniciales. Entonces, vamos a verlo. Entonces, fíjense, vamos a entrar aquí en Colab. Entonces es Colab. Y vamos a cargar primero las librerías. Ahorita vamos a checar. Por favor, necesito que estén ahí. ¿Sale? Bueno, vamos a utilizar un comando nuevo que no habíamos utilizado. Este comando lo que les va a dar es, pueden definir un sistema discreto invariante del tiempo por este comando signal.dlti. Y lo que tienen que dar son los coeficientes, en este caso, asociados con la entrada y los coeficientes asociados con la salida. Entonces, voy a considerar que el coeficiente asociado con la entrada es 1. Después voy a hacer la entrada 0. Pero los coeficientes de la salida serían 1, menos 3, menos 4, que son estos que están aquí. 1, menos 3 y menos 4. ¿Ok?
Después lo que voy a hacer es definir mi vector de entrada. En este caso es, según yo, es aquí. Ok. Y la entrada la voy a definir como un vector de ceros. Okay. Y voy a utilizar un comando que se llama dlsim. El comando dlsim lo que hace es que le simula la respuesta de un objeto que es un sistema LTI. Y entonces por eso le pongo t, x0 y pongo las condiciones iniciales. Perdón, me faltó cerrar las comas. De hecho, vamos a cómo utilizar step. Y vamos a ponerle aquí menos muestras. ¿Okay? Lo que van a tener es que va a estar incrementándose la salida homogénea. ¿Por qué? Porque tienen ustedes este factor de 4 a la n más 2. Entonces, cuando ustedes van a empezar, digamos, en 0, ustedes van a tener 4 al cuadrado, sería 16. Y luego, cuando tienen n igual a 1, entonces les va a quedar 4 al cubo. Y luego les va a quedar 4 a la cuarta, y así me voy a ir, y entonces lo que están haciendo es aumentando, y entonces por eso les queda esta respuesta. ¿Ok? Aquí lo que me interesa es que vean este comando para definir el sistema LTI, el sistema lineal invariante del tiempo, y este para obtener la salida. ¿Ok? ¿Lo pudieron implementar? En Sí, eso profe, andamos. no hay problema. Ok, entonces para encontrar la salida homogénea, lo que estoy haciendo es nada más colocando la entrada igual a 0 y coloco las condiciones iniciales. ¿Ok? Ok. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces, en particular vamos a decir, bueno, que yo tengo mi ecuación en diferencias. Si yo quiero encontrar la respuesta al impulso, ¿cómo le puedo hacer? Ok, el punto es este. Si ustedes quieren encontrar la respuesta al impulso y el sistema está en ecuación en diferencias, lo que tienen que hacer es sustituir la entrada por el impulso unitario. Y algo que pueden ustedes observar es que como yo tengo un impulso unitario, la entrada siempre va a ser 0 para toda muestra positiva. Esto lo que les va lo que les va a generar es que la salida particular es 0. ¿Ok? Y entonces la respuesta al impulso la pueden ustedes asociar con la ecuación homogénea. ¿Ok? Donde los coeficientes de la respuesta al impulso los voy a calcular en función de las condiciones iniciales, asumiendo que la entrada es el impulso unitario y que el sistema es causal. O sea, es decir, que para muestras negativas la respuesta al impulso es 0. ¿Okay? Vamos a ver este ejemplo que habíamos, que estamos viendo o que hemos visto un poquito arriba. Quiero encontrar la respuesta al impulso para la ecuación en diferencias que está ahí. ¿Ok?
Entonces es de segundo orden. Entonces lo que voy a hacer es, la respuesta al impulso tiene la misma forma que la ecuación homogénea. Entonces esto va a ser un C1, 4 a la n, más C2, menos 1 a la n. ¿Ok? Si ustedes me despejan de aquí la salida actual, esto es ¿ok? Y en particular, para lo que yo necesito, la entrada va a ser la respuesta al impulso, perdón, el impulso unitario, y la salida va a ser h de n. Si se fijan, entonces esto les queda que la respuesta al impulso en el instante n es 3 C3h de n menos 1. Ok. Entonces, en particular, vamos a evaluar en n igual a 0 y n igual a 1. Entonces, se fijan, cuando pongo aquí n igual a 0, sería h de 0 es 3 de h a la menos 1, que esto es 0. Luego es 3 de menos 2, esto va a ser 0. Delta de 0, que esto es 1. Y delta de menos 1, que esto es 0. Entonces, si se fijan, la condición inicial es 1 en 0. En el instante 0 vale 1. Ahora, en el instante 1, aquí te quedaría 3 de h de 0, pero esa h de 0 calculé en la arriba y esto es 1. H de menos 1 se cancela. Delta de 1, 0. Y delta de 0, esto es 1. Entonces, si fijan, aquí les va a quedar 3 por 1 más 2 por 1, eso es igual a 5. ¿Ok? Entonces yo tengo, en este caso, la condición inicial se vuelve h de 0, esto es C1 más C2 es igual a 1, y h de 1, en este caso, si se fijan, sustituyen, entonces les queda C1 por 4 menos C2 es igual a 5. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pueden sumar, sumando las ecuaciones. Esto es lo que les queda, si se fijan, suman y entonces les queda 5C1. Eso es igual a 6. Y entonces aquí les queda que C1 es igual a 6 quintos. ¿Ok? Y si observan de la segunda ecuación, les queda que C2, esto es igual a 4C1 menos 5. Y entonces aquí les queda ¿cuánto? Les queda 4C1, entonces sería 4 por 6 quintos menos 5. Y entonces C2, esto es, ¿cuánto les queda?
Um, esto es 24 menos 25 sería menos un quinto. ¿Ok? Y entonces tienen aquí C1 y C2. Y entonces aquí ya tienen la respuesta al impulso. ¿Ok? Esto sería 6 quintos, 4 a la n, menos un quinto, menos 1 a la n. ¿Ok? Vamos a ver la implementación en Python. La primera parte ya no la tienen que copiar, nada más vamos a copiar esto de aquí. Ok, entonces aquí lo dejan. Ok. Vamos a ponerlo igual con el comando step. Aquí está. Esta es la representación de la respuesta al impulso. En este caso, estoy definiendo el sistema arriba. Fíjense que aquí yo tengo, dije que era, aquí lo tengo. Tengo aquí tengo 1 y 2 son los coeficientes de la entrada. Por eso les queda aquí 1,2 y luego son 1 menos 3 menos 4. ¿Ok? Entonces definimos el sistema. Luego la respuesta al impulso y con este n igual a 10 estoy diciendo que sean 10 muestras y después lo grafico. A ver, por favor, necesito que lo puedan hacer ustedes. ¿Sí les funcionó? Muchachos. Yo todavía no lo acabo. Ok, va. Sí, sí, sí funciona. Ok, fíjense que aquí en Teams hay crean el objeto que es el sistema lineal y después le pueden aplicar la respuesta al impulso, también pueden encontrar la respuesta al escalón o la respuesta a cualquier tipo de entrada.
¿Ok? Bueno, quiero cerrar la sesión. Por ahí veíamos que existe una manera de evaluar la estabilidad de un sistema lineal en función de su respuesta al impulso, si era sumable. Bueno, resulta que podemos encontrar otra forma de evaluarla en función de lo que acabamos de ver del polinomio característico. Y como la solución homogénea tiene la respuesta al impulso tiene la estructura de la solución homogénea, ¿ok? De esta manera, en función de las raíces del polinomio característico, que son estos valores lambda sub k. ¿Ok? Si yo tengo un sistema causal, para garantizar que esta respuesta del impulso sea sumable, yo solamente tengo que considerar que estas raíces del polinomio característico deben de estar dentro del círculo unitario para garantizar que esta respuesta al impulso eventualmente tienda hacia cero conforme el tiempo crece, y eso me va a garantizar que sea estable. Esto lo puedo ver de esta manera. Si ustedes toman todas las muestras, las suman de la respuesta al impulso y sustituyen la forma que tiene, ¿ok?, en función de las raíces del polinomio característico, ¿ok?, lo que pueden encontrar es que, bueno, primero, esta sumatoria que antes iba a infinito, ahora va a ir solamente hasta cero, porque es causal, ¿ok? Fíjense que aquí es como si ustedes tuvieran el h de n. Y después tienen la sumatoria de los valores absolutos de una suma. Entonces es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Después tienen el producto el valor absoluto de un producto, que es el producto de los valores absolutos. Y lo que van a hacer es intercambiar el orden de estas sumatorias. De manera que la sumatoria que va en el caso con respecto de n vaya adentro. Y esto yo puedo garantizar que converge siempre y cuando lambda sub k sea menor a 1. ¿Por qué? Porque esto es una serie geométrica. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a utilizar mucho esto? ¿Ok? Entonces esta serie geométrica va a converger siempre y cuando en magnitud esté en menor a 1. ¿Ok? Y entonces la condición es esta. Aquí. Entonces, siempre y cuando las raíces del polinomio característico sean menor a 1 en magnitud, yo puedo garantizar que el sistema va a ser estable. ¿Ok? Entonces tengo ahora, para la ecuación en diferencias, una manera de evaluar cuándo su respuesta va a ser estable. Y es en función de las raíces del polinomio característico. ¿Ok? Aquí hay dos ejemplos. En el primero, bueno, ¿qué es lo que queremos? Determinar cuándo el sistema va a ser estable y encontrar la respuesta al impulso, h de n. Fíjense, tengo el caso 1. En este caso, la ecuación característica es muy sencilla porque en este caso sería lambda de n menos 5 cuartos, lambda de n menos 1, que esto es lambda menos 5 cuartos. Esto quiere decir que hay una sola raíz, ¿ok? Y la raíz vale 5 cuartos. Eso en magnitud es mayor a 1. Entonces, este sistema va a ser inestable. ¿Ok?
Y si se fijan, la condición inicial, en este caso, va a ser en 0 vale 1 la respuesta al impulso, porque esto viene de... Esto es 5 cuartos h de n menos 1 más delta de n. ¿Ok? Entonces, cuando n igual a 0, aquí les queda h de menos 1 que es 0. Esto es 5 cuartos. Más delta de 0. Y entonces esto les queda 1. ¿Ok? Y entonces la constante va a ser igual a 1 porque en 5 cuartos esto vale 1. Entonces esta es la respuesta del impulso. Y esa es una respuesta inestable. Fíjense que esto está creciendo continuamente. ¿Ok? Vamos a ver caso 2. Este es un poquito más elaborado. Este es de segundo orden. La ecuación homogénea, me fijo yo para obtener el polinomio característico. Y aquí sería lambda de n. Aquí tendríamos lambda de n más un sexto lambda de n menos 1 menos un sexto lambda de n menos 2. ¿Ok? Y entonces tienen la ecuación característica. Aquí factorizan lambda de n menos 2 y entonces queda lambda al cuadrado menos un sexto de lambda más menos un sexto. Esto es igual a 0. Y si se fijan, esto lo pueden factorizar como lambda más un medio lambda menos un tercio igual a 0. Entonces tenemos dos raíces. Sus raíces son menos un medio y un tercio. Estas ambas raíces son menores en magnitud a 1, entonces el sistema va a ser estable. ¿Ok? Y la condición inicial, en este caso, vamos a verlo, aquí les quedaría h de n, aquí les quedaría menos un sexto y aquí sería más, a ver aquí sería x delta de n. Entonces, en 0 sustituyen y aquí les va a quedar nada más 1. Y cuando vale 1, aquí les va a quedar menos un sexto más un tercio. Y eso, ¿okay? Sustituyen y esto les va a quedar esta respuesta que está aquí. Y fíjense que esto es estable. A ver, voy a buscar encontrar las respuestas al impulso para estos dos casos en Python. Entonces, si ya lo tienen abierto,
Ujú. Entonces, se fijan, aquí el primer sistema, como el primero, la entrada es, aquí es 1, y luego en los coeficientes de la salida sería 1 menos 5 cuartos. 1 menos 5 cuartos. Y bueno, aquí están. Y del segundo sería 1 un tercio, 1 un sexto menos un sexto. Ay, aquí me faltó. Tengo un error. El primero es inestable, significa que está creciendo, y el segundo ya es estable. A ver, necesito que lo puedan correr. ¿Ok? Mi intención es que vamos a acabar esta sesión, esta unidad esta semana. Entonces el examen va a ser el viernes. Ahorita ya nada más me queda la parte de implementación discreta y la parte de correlación, y eso lo voy a revisar en la siguiente clase. Y algunos ejemplos. Y ya con eso el examen sería el viernes. Profe, Vale. ¿puede subir las diapositivas? Sí. Creo que son diferentes a las que están en... Sí, las acabo de actualizar ayer en la noche y ahorita un poco en la mañana. Sí, ahorita las voy a subir la más fácil, las voy a subir directamente en Teams. Aguárdenme a mediodía y ahorita les voy a actualizar un error también que acabo de ver y ahorita la subo. Ok, gracias. Uh-huh. Bueno, pues nos vemos entonces el jueves, ¿sale?